en estos momentos enlazarme vía Skype, en vivo y en directo con Jesús López Almejo, catedrático e investigador de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California. Precisamente vía telefónica, en vivo y en directo desde Tijuana, Baja California. Te saludo y te mando un abrazo de oso polar por este frío que estamos viviendo y sufriendo, gozando. Mi querido Jesús, ¿cómo te va? Estimado Vicente, muy buenos días. Pues muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, para hablar de temas importantísimos, mi querido Jesús, le decía, catedrático especialista en relaciones internacionales de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, para que hablemos de 2-3 temas que son escabrosos para muchos medios de comunicación, pero que como nosotros somos sin censura, hay que hablarlos sin pelos en la lengua, sin censura, mi querido Jesús. ¿Qué pasa en la ONU? Porque algunas naciones dan la espalda a esta idea de invasión o de imposición de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, y se generan tensiones importantes que significan una bofetada con guante blanco para Estados Unidos y sus aliados. En efecto, fíjate que entre jueves y viernes de la semana pasada, la última semana de literal, el último día de febrero y el 1 de marzo de 2019, ocurrió algo muy interesante. ¿Por qué? Porque se suscitaron una convocatoria del presidente en turno del Consejo de Seguridad, en este caso el representante de Guinea Ecuatorial, un país en África, que convoca a la comunidad internacional a tratar 2 propuestas sobre Venezuela. Y pues se dan 2 borradores de resolución sobre Venezuela, que pues básicamente ninguno de los 2 prosperó, porque pues uno fue vetado por 2 miembros permanentes, el caso de China y Rusia. Ahorita me voy a extender un poco con respecto a qué significa ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, y el otro proyecto de resolución quedó vetado también por no obtener votos suficientes para su aprobación. Me explico. El primer voto o el primer proyecto fue promovido por Estados Unidos, apoyado por Alemania, apoyado por Inglaterra, por Francia y por los países latinoamericanos, pues básicamente quienes han, digamos, seguido esa línea, Perú, Chile, Colombia principalmente. Este proyecto pedía que se facilitara la entrada de ayuda humanitaria al país, a Venezuela, en sus términos. También pedía elecciones con observadores internacionales, cosa que ya se dio, pero que no reconocen. Y abiertamente esta resolución pretendía reconocer al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en este caso Juan Guaidó, como presidente interino en lugar de Nicolás Maduro. Por supuesto que este proyecto, promovido por Estados Unidos, fue vetado en el Consejo de Seguridad por China y por Rusia. Al final, el documento sí se sometió a votación, recibió 9 votos a favor, 3 en contra, pero como, aunque son minoría, Rusia y China son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, vetaron la resolución y por eso la derrocharon, y hubo 3 abstenciones. En el segundo proyecto que te mencionaba, este lo presentó Rusia. Este proyecto abogaba por la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela, apegaba a los principios de la ONU, de humanidad, de neutralidad, de imparcialidad, de independencia, además de llamar al diálogo mediante el mecanismo de Montevideo. Esta propuesta obtuvo 4 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Y aquí tengo que destacar una cosa muy importante, que básicamente en esta última proyecto, que también fue desechado porque no alcanzó los votos suficientes, todos hacían referencia al momento de posicionarse, al momento de la discusión, de la importancia del mecanismo de Montevideo, que es promovido por Uruguay y por México. Y casi todos los países reconocieron los esfuerzos de México por tener canales de intermediación, que ya perdió, por ejemplo, la Unión Europea, que ya perdió Estados Unidos, y por supuesto los países latinoamericanos que han estado apoyando a Juan Guaidó. Pues qué exhibida para los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, para aquellos que han buscado golpetearlo con esta idea de que te tiene que pronunciar a favor de Juan Guaidó o en contra de la dictadura, como le llaman los adversarios de lo que ocurre en Venezuela sobre Nicolás Maduro. Vaya exhibida
porque en la ONU reconocen, pues al menos un bloque de las naciones del mundo, reconocen el liderazgo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, y mira, Vicente, me sorprendió muchísimo, por ejemplo, la propuesta de Guinea Ecuatorial, que ahora preside el Consejo de Seguridad, del embajador de Sudáfrica, de Indonesia, de Rusia y de China, quienes respaldaron la posición mexicana con respecto a su liderazgo en el mecanismo de Montevideo, el cual habla justamente de que una resolución del conflicto venezolano tiene que empezar por el diálogo entre las partes, y que solamente fue respaldada por los países del Caribe, del CARICOM, y parecería que era, o lo intentaron ridiculizar acá en México y en los países donde domina la derecha latinoamericana, porque decían que no tenía México ya el poder de convocatoria que tuvo en otras épocas pasadas. Sin embargo, resulta que a nivel internacional, tanto detractores como quienes apoyaron, justamente destacaban la importancia de este mecanismo. Por lo tanto, pues al final de cuentas no prosperó. Y lo que quiero decir de esta segunda resolución que propuso Rusia, que parece que les puso como ajedrecistas también los rusos, le pusieron una especie como de trampa a Estados Unidos y a la Unión Europea, porque resulta, Vicente, que el 21 de febrero de este año, o sea, una semana antes, se aprobó una resolución de ayuda humanitaria para Haití, y se aprobó mayoritariamente. Entonces, cuando los estadounidenses y los europeos, principalmente Alemania y Bélgica y Francia, promovían que se facilitara la entrada de ayuda humanitaria al país, a Venezuela, pues los rusos dijeron, pues miren, nosotros les ofrecemos que esta misma resolución que sí aprobamos todos para Haití, que se apega a principios de la ONU de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, que vaya a través de los canales de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, una comisión observadora de derechos humanos, como lo hicimos para Haití, que se aprueba igual para Venezuela, pero no una ayuda humanitaria en los términos que ustedes pretenden hacerlo, de manera arbitraria, sin ponerse de acuerdo ni coordinar la ayuda con el gobierno actualmente electo, que es el de Nicolás Maduro, y prácticamente pues fue lo que rechazaron. Entonces lo que llama aquí la atención, Vicente, es que por un lado sí aprueban una cosa para Haití, en donde echan mano de toda la infraestructura de las organizaciones internacionales, pero para el caso de Venezuela lo quieren hacer directamente, desconociendo, digamos, la colaboración que puede dar el gobierno de Nicolás Maduro, porque pues a quien reconocen es a Juan Guaidó. Básicamente Rusia y China le jugaron una muy buena estrategia a Estados Unidos, Alemania, Bélgica y a Francia, en el sentido de que le propusieron que reconocieran la misma resolución de voto de apoyo de entrada de ayuda humanitaria a Haití, que se había aprobado el 21 de febrero, y que prácticamente les dicen, es que recuerden, señores, que ya está estipulado por el marco jurídico internacional que la ayuda tiene que apegarse a principios de Naciones Unidas y tiene que cumplir criterios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, cosa que para el caso de Venezuela pues no aplicaba ninguno de los casos el día 23, que intentaron a través de un gran montaje espectacular meter ayuda. Y la razón es la siguiente, Vicente. Los temores de esta supuesta ayuda humanitaria están fundados en un tema que sucedió en los años 80, que se llamó el Irán Contras. Resulta que el Congreso de los Estados Unidos es un ente fiscalizador de la política exterior de Estados Unidos. Y en aquella época, cuando Ronald Reagan era presidente de Estados Unidos y George Bush era el padre, era vicepresidente de Estados Unidos, el Congreso estadounidense había prohibido a organizaciones gubernamentales financiar actividades de la contra nicaragüense, que era una guerrilla de derechas que intentaba recaudar fondos para derrocar a los sandinistas, al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero resulta que al mismo tiempo, en esta época, en Líbano, una guerrilla islamista de chiita había secuestrado a cinco estadounidenses en diferentes momentos del año 85, y es muy sabida la influencia que históricamente Irán, desde la Revolución Islámica, ha tenido sobre estas guerrillas en el Líbano, en el territorio libanés. Entonces Estados Unidos además tenía un bloqueo con Irán, con la República Islámica, el poder ejecutivo. Entonces, con el Irán Contras, Vicente, Estados Unidos, bueno, el ejecutivo de esta época, el gobierno de Reagan, violó dos leyes del Congreso de Estados Unidos, que era uno, a pesar de que había un bloqueo comercial contra Irán, Estados Unidos le vendió armas a Irán para que a cambio Irán convenciera a la guerrilla libanesa de regresar a los secuestrados estadounidenses a Estados Unidos. Y en un segundo momento lo que violó también fue
el que no ayudara a la guerrilla de derechas nicaragüense para que finalmente derrocara al Frente Sandinista, el partido, bueno, el grupo de izquierda en Nicaragua, y de todo modo lo hizo. Cuando se descubre, digamos este fraude, pues prácticamente se estableció la responsabilidad de los cargos importantes del ejército estadounidense, como los generales Farley, North y Poindexter, los cuales fueron condenados, y no se logró establecer hasta dónde llegó la responsabilidad de Bush padre y de Ronald Reagan. Sin embargo, quedó, evidenciado el montaje. Eso es lo mismo que sigue preocupando a la ayuda humanitaria, porque Estados Unidos en ese momento intentaba introducir armas a Nicaragua bajo el criterio de ayuda humanitaria. Por lo tanto, digamos que pues quienes conocen de política internacional y de historia de las relaciones internacionales tienen muy presente este suceso. Y pues prácticamente tuvieron que echar abajo la resolución porque pues Alemania, Francia, Estados Unidos no estaban de acuerdo, ni Inglaterra menos, no están de acuerdo con el tema este. Y además, diciendo otra cosa, el embajador de Alemania ante Naciones Unidas, cuando estaba haciendo su intervención, mencionó el caso de Jorge Ramos. Entonces, el de Inglaterra, y ahí decía, es que miren, hasta está la prueba de que Jorge Ramos, un periodista connotado, lo detuvieron para cancelarle su libertad de expresión, que justamente esto le hace sentido a la cadena del montaje, porque necesitaban de algún argumento para poder legitimar una postura en las instancias internacionales como el Consejo de Seguridad. Pues vaya peliculón, si me permites la expresión, con esta mención del caso Jorge Ramos por parte del representante de Inglaterra, me decías, en la ONU. Oye, ¿y hay más noticias que quieres compartir con nosotros, mi querido Jesús? Es muy importante esto que pasa en el Consejo de Seguridad, porque en el Consejo de Seguridad básicamente tiene la responsabilidad primordial a nivel mundial de mantener la paz y seguridad. El Consejo de Seguridad, Vicente, legitima cualquier intervención militar o cualquier sanción económica, y prácticamente ahí sí ya no hay marcha atrás una vez que el Consejo de Seguridad castiga, porque prácticamente para eso fue creado. Es el único órgano del sistema de Naciones Unidas cuyas resoluciones tienen carácter vinculante o de obligatoriedad o coercitivo. Y justamente la importancia de que el Consejo de Seguridad mande una resolución es que no hay marcha atrás. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros y cada miembro tiene un voto. Hay 5 miembros permanentes, Vicente, que son los países imperiales que ganaron la guerra: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, más China, más Francia, que aunque perdieron la guerra, pues se subieron, digamos, al barco de los ganadores. Si cualquiera de ellos hace un voto en contra, así votarán los otros 14 a favor, con un voto de los 5 permanentes se anula la resolución, que fue el caso de lo que sucedió con el voto de China y de Rusia en contra. Esto de alguna manera muchas veces ha bloqueado resoluciones que intentan pacificar a través de la fuerza o de la sanción económica, porque pues finalmente los intereses más encontrados son los que tienen generalmente Rusia y China contra Inglaterra, Francia y Estados Unidos, o principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Como decía yo, es el único que tiene, digamos, resoluciones con capacidad de castigo, con capacidad coercitiva. Y ya, de acuerdo al artículo 41, el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, Vicente, ya se han aplicado sanciones. Por ejemplo, desde el 66 ha habido 30 sanciones más o menos a regímenes que se consideran antidemocráticos. Los que llaman la atención son Ruanda por el genocidio, Sierra Leona, Sudáfrica por el apartheid, que fue, digamos, también un caso paradigmático, la República Democrática de Corea, la República Democrática del Congo y algunas otras. En esta misma, digamos, etiqueta se planteaba poner a Venezuela, pero justamente desde el Consejo de Seguridad, pues tanto China como Rusia y otros países neutrales no lo permitieron, porque las resoluciones del Consejo sí tienen cierta legitimidad. Oye, Jesús, te escucho, y entonces en estos debates en el seno de la ONU aparecieron 2 mexicanos, pero de diferente bando, si me permiten la expresión, y no quiero amarrar navajas. Un Jorge Ramos, que es utilizado por el bloque que busca tumbar a Nicolás Maduro y posicionar a Juan Guaidó, y el otro bloque que habla del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los acuerdos de Montevideo para apostarle al diálogo
y apostarle a la no intervención, a la no violencia. Sí, de hecho, Juan Ramón de la Fuente, que fue rector de la UNAM, y que ahora es el representante de México ante Naciones Unidas, tuvo una exposición muy brillante de la posición histórica o de la política histórica que México ha defendido en los órganos y organismos internacionales, y pues prácticamente recordaba que México es amante del multilateralismo y que pretende guiar su conducta siguiendo el marco jurídico internacional, y que por eso nuevamente convocaba a los demás países a apoyar una resolución que contemplara o que tuviera en cuenta el mecanismo de Montevideo. El otro pues sí fue un poco penoso, porque también el embajador de Venezuela lo invitaron a que externara sus inquietudes, y les dio un repaso de política internacional, y les dio un repaso también de la hipocresía y del doble estándar que tanto Inglaterra como Estados Unidos juegan en conflictos en donde hay petróleo de por medio, que prácticamente tanto el embajador de Alemania como el embajador de Inglaterra y el mismísimo embajador de Estados Unidos pues quedaron sin palabras.